bendiga, muy buenos días, amados hermanos. Es un placer bendecirles, saludarlos por este medio. En este día que Dios nos permite estar compartiendo, es un privilegio muy grande, así que le damos la bienvenida a esta su casa, Ministerios de Ebenezer, Arca del Pacto, para poder seguir siendo edificados. Hoy nos tocó el tema, la kenosis de la novia o la iglesia. La que se va a casar tiene que despojarse de muchas cosas para poder alcanzar la talla, para poder alcanzar la medida y el peso que Dios nos está pidiendo. Se requiere que nosotros nos despojemos a sí mismos, que no es que te lo imponga alguien, sino que uno sabe lo que tiene que ir dejando cada día por amor a Dios, así como le dijo el Señor a Abraham: deja tu parentela, deja Ur de los Caldeos, porque te voy a mostrar una tierra donde fluye leche y miel. Él tuvo que obedecer y dejar muchas cosas, dejar parentela, dejar herencias, salir de una tierra de brujos, de hechiceros, y llegar al lugar donde tenía que llegar. Así que hoy les damos la bienvenida a todos, sabiendo que usted es parte de esta iglesia, la que se va a casar con Cristo. Entonces necesitamos nosotros ir reconociendo que hay cosas que aunque somos ya cristianos, que Dios nos ha alcanzado y nos ha rescatado, hay muchas cosas que hay que dejar todavía. Bien importante esto para poder nosotros ir visualizando, porque no se trata de que alguien te vaya, amado hermano, a querer imponer, sino que aquí se trata de que uno se da cuenta que esto nos estorba y nos deshaciendo de cada cosa. Entonces, quiero entrar en el tema después de que ya nos han bendecido con una palabra el pastor Bernardo, y seguirán bendiciéndome todo el día y mañana también. El versículo base está en Filipenses 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice versículo 7, sino que se despojó. Ahí aparece la palabra despojar. Asimismo, tomando forma de siervo, número 1, hecho semejante a los hombres, número 2, y estando en la condición de hombre se humilló, número 3, y haciéndose obediente, número 4, hasta la muerte, número 5, muerte de cruz. Son 5 cosas a las cuales tenemos nosotros que, dice el versículo que leímos, el 5, que tenemos que tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hacer lo mismo, ¿verdad? Pero él se desprendió de la deidad. No sé si alguien me puede preparar ahí una jarrita con agua y otra vacía para poder ilustrarle, ¿verdad?, cómo es que es esto de la kenosis, que realmente se requiere entenderlo. Es algo que el ser humano, nos damos cuenta de que tenemos un montón de errores, pero muchas veces no queremos despojarnos de ello. Nos gusta vivir con mañas, con taras, con pecado y todos desarreglados, cuando Dios lo que quiere es que vivamos una vida en santidad, una vida en consagración y una vida recta delante del Señor, para poder recibir todos los beneficios en esta vida y en la vida eterna. Pero para eso se requiere humildad. Le di 5 cosas que aparecen aquí, que me gustaría volver a leerlas, porque yo sé que es algo de mucha y de suma importancia poder martillar en este tema. Y con agua, por favor, una con agua nada más, una. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Aquí se está bajando el volumen. Dice, sino que realmente el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a esta deidad. Permítame un segundo porque voy a cambiar esta batería. Gloria a Dios, suele pasar, ¿va? Y creo que no es la batería, creo que es el micrófono. Gloria a Dios. Y creo que vamos a tener que entender un poquito el tema al día de hoy de esta bendición, ¿verdad?, que Dios nos trae para usted y para mí. Porque realmente en el versículo 7 aparece la bendición. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, gracias al Señor que
nos ayuda. Dice aquí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Número 1, tiene que aprender uno a ser siervo. Se despojó, y creo con todo mi corazón que eso de despojarse nos va a ir costando poco a poco. Ese ya es cuando uno ya es salvo y se va dando cuenta que tiene orgullo, prepotencia, vanagloria, mentira, todavía hay engaño, y todo eso tenemos que ir sacando de nuestro corazón uno mismo. Por eso es que la Santa Cena nos enseña, nos muestra que debe analizarse uno mismo y que nadie te puede juzgar, porque uno sabe de lo que está fallando, uno sabe de qué pata cojea, por decirlo así. Y dice aquí, hecho semejante a los hombres. Número 2, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló. Número 3, haciéndose obediente. Número 4, hasta la muerte, muerte de cruz. Número 5, 5 cosas a las cuales tenemos que nosotros hacer semejanza, ¿verdad? Entonces yo solo quiero mostrarle qué es la kenosis, ¿verdad? Se me pasan la jarra, las jarritas de agua que tengo por ahí. Es algo que a lo mejor usted ya lo sabe, pero quiero ilustrárselo con una jarra vacía, donde es algo a lo mejor muy simple en lo que Dios hizo. Dios hizo algo muy extraordinario, pero lo que hizo fue vaciarse, despojarse de su divinidad, de su deidad, de su omnipresencia, de su omnipresencia, omnipotencia. Él empezó a vaciarse todo, porque recuérdese que Él vino y nació como nosotros para darnos el ejemplo, ¿va? Entonces, esa es la kenosis, se vacía y toma forma de siervo, de hombre, se humilla, obedece y muere. 5 cosas que tenemos nosotros que visualizar, entenderlas por el Espíritu para poder ir y dar la talla. No es fácil. Aquí es bien fácil con la cubetita, así decir, pues me vacío. Pero usted sabe y yo sé que hay cosas que no podemos dejar así de uno solo, que es un tratamiento que viene siendo como cuando uno va al médico, que le estirpen, que le saquen una uña. Hay un tratamiento donde tiene que haber realmente una cura, pero tiene que ver lo que dice aquí la Escritura, que Él se humilló a sí mismo. Hay que humillarnos, hay que reconocer que siervos, hombres somos, y que eso nos hace que nos humillemos y obedezcamos. Humillarnos, obedecemos y entonces morimos. ¿Al qué? Al yo, al ego y a todas las cosas que realmente debemos de ir muriendo. Entonces, esto de la kenosis es algo que debemos nosotros de entender por el Espíritu, y por eso es que le puse esto como ejemplo. Y sé que la novia tiene que ir sacando, la que se va a casar, tiene algunas cosas muy lindas, pero hay cosas que la hacen ver feas, que se llaman pecado, que se llaman errores, que se llaman engaños, falacias, mentiras, que tenemos que ir nosotros definitivamente, como ministros y como iglesia, ir dejando, amado hermano. Así que quiero avanzar en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice el apóstol Pablo, de todo peso, número 1, y del pecado que nos asedia. Número 2, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nadie puede entrar en la carrera, meterse en la carrera espiritual y poder terminar si lleva peso y lleva pecado. El peso, tenemos que despojarnos de ese peso, no es pecado, pero es un peso, es una carga. El Señor dice en Mateo 11, 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, eso es un peso, y yo los haré descansar. Nos pone un yugo, el yugo es fácil, ligera su carga. Entonces tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Esto es importante porque el pecado llega después. El peso empieza a llegar a nuestra vida cuando ya empieza a hacernos carga el trabajo en la iglesia, el servicio en la iglesia, la adoración en la iglesia, la predicación en la iglesia, el congregarnos en la iglesia, el diezmar en la iglesia. Ya es un peso, y ahí viene el pecado, porque empezamos
a refutarlo todo, empezamos a hablar mal de las cosas que Dios nos ha regalado, porque antes no éramos sus siervos. Ahora tenemos un privilegio y ya queremos sentirnos la mamá de Tarzán, ya queremos ser la mamá de los pollos, y se trata de no ser humildes, porque realmente es un peso que realmente Dios nos ha puesto y que es es un deleite, no puede ser una carga para nosotros el servicio a Dios. Le estoy hablando a la novia, le estoy hablando a la iglesia, a la que tiene un compromiso, a la que se va a casar. Recuérdese que aquella Rebeca, ella se ofreció a darle de beber a los camellos, nadie la obligó. Esto es porque hay una revelación de que tenemos que servir en la obra de Dios. La iglesia debe de entender que la que se va a casar debe de servir, no puede ser impuesto todo, pero también tiene que tener una responsabilidad, porque a veces dicen, no me pueden imponer, claro que no, pero hay gente bien irresponsable, hay gente que viene el peso de la responsabilidad, porque tenemos que cargar el arca del pacto. Entonces empiezan con excusas, con pretextos, empiezan con un montón de cosas. Entonces cuando empiezan a ver todo ese tipo de cosas, empieza a haber problemas, ya no están de acuerdo, ya empieza a haber mucho, hablan de la gente que está arriba de ellos, empiezan a decir que por qué esto, por qué el otro, y ya se les hizo un peso. Entonces de ahí viene el pecado, porque empiezan a hablar, a murmurar de la gente que Dios les ha delegado para hacer la obra. Estoy hablando a que de nuevo que trabaja, que a veces ya se le hizo peso, porque dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces primero está el peso, entonces ya después se hace una carga, y entonces empieza a haber problemas en las áreas, en los departamentos. Empiezan a ver que no, que roces, que choques, que yo no estoy de acuerdo con lo que se dice. ¿Por qué? Porque ya no es un deleite, ya es un peso, ya no es por amor a la obra, ya es un peso. Entonces eso trae una carga y ya eso se hace un pecado para ellos en lugar de ser una bendición. Por eso hay que despojarnos de ello, iglesia amada. Y yo puedo ver en la Escritura, en estos minutos que me regaló el Señor para poder predicarle, que es una bendición de verdad, y yo soy un milagro estar aquí parado hoy predicándole la palabra, porque Dios es bueno conmigo y ha sido bueno y lo seguirá haciendo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque pues yo no era ni su pueblo y ahora me da la oportunidad de estar aquí compartiéndole a usted, y me ha costado, he ido despojándome de muchas cosas y seguiré despojándome de todo lo malo, de lo que Dios me ha pedido. Entonces veamos a la luz de la Escritura las mujeres que representan la iglesia. Una de ellas llamada Ruth. Usted sabe que Ruth, moabita, tuvo que despojarse de su pueblo, de su parentela, tuvo que renunciar a ser una maldita, porque su hermana Orfa se regresó a sus dioses, se regresó a sus tradiciones, a sus costumbres. Ella le dijo claramente en el versículo 16, le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y eso es algo extraordinario. Ella se tuvo que despojar del pecado, de la inmoralidad. Usted sabe que los moabitas no pueden entrar a la congregación de los justos ni hasta la 10ª generación. Entonces ella tuvo que desprenderse de eso, desde su corazón, idolatrías, inmoralidades, que nosotros no podemos cargar. La que se va a casar con Booz, la que se va a casar con Cristo, la que se va a casar con el Cordero de Dios, tiene que despojarse de eso. Antes de llegar a las bodas, tiene que ser humilde, porque obedeció a su suegra, porque en todo lo que vemos en los capítulos que siguen, no quiero ser extenso en ello, pero ella, lo que le decía Noemí, obedecía. Entonces vemos una mujer humilde, una iglesia humilde, donde se le da instrucciones, donde se le da la capacitación, la enseñanza, ella obedece. ¿Cuánta iglesia hay rebelde? Ayer hablamos un poquito de eso en la iglesia, hablamos con nuestros hermanos de que el primer pecado que el Señor le dice a Israel, le dice a Isaías que tiene que hablarle a mi pueblo y explícale su rebelión, revélale que está en rebelión. Entonces yo creo que ella no fue rebelde. ¿Y cuánta iglesia es rebelde? ¿Cuánta iglesia, hermano? Estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de uno solo, donde la iglesia quiere hacer lo que
lo que él dice, lo que ella dice, porque viene de un movimiento, no sé, político, de un movimiento feminista, de un movimiento donde quieren que se le haga caso a la gente. Y empiezan a protestar como que fuera esto un mitin, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que saber que Ruth se humilló, fue humilde, y lo que le decía Noemí, eso obedecía. Llegaba la suegra, la mandaba, vete y sigue, métete allá con Booz, sigue a sus criadas, ahí estaba. Ahí ve, no vaya a espigar otro campo, y no iba a espigar otro campo. Pero cuánta gente escucha un montón de lugares, escucha voces, y por eso anda todo confundido. Por eso es que tenemos que despojarnos de todo peso. Y una de las cosas que tenemos que hacer, como Ruth, lo primero que hacer, despojarnos de nuestra vieja naturaleza, que era moabita, renunció a ser moabita. Yo renuncié a ser, perdóneme, hermano amado, pero a mí me dijeron que era católico y yo jamás lo acepté. Ahora yo sé que soy cristiano, hijo de Dios, pero yo renuncié a todo eso, a mis ancestros, yo he renunciado a todo eso. Yo no quiero nada de eso. Yo anhelo y deseo todo lo que venga de parte de Cristo, todo lo que Dios me ha regalado el Padre, pero tengo que reconocer que todavía traigo cosas que heredé de mis padres, de mis ancestros. Entonces tengo que renunciar como Ruth renunció para poder entrar y casarme. Y hay un montón de cosas donde esta Ruth realmente puede ver usted que tuvo que despojarse de sus costumbres, renunciar a eso. Pero ¿cuánta gente en ese tiempo todavía es cristiana, hermano, y usted los ve disfrazándose de Halloween, de Día de Brujas, va a los días de muertos, pone su ofrenda siendo cristiano todavía, como que no ha entendido que tiene que despojarse de ello, ¿verdad? Hay gente que consulta un montón de cosas, pero ella tuvo que renunciar y obedecer y ser humilde. Versículo 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Mire cómo reconoce a Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces tiene que saber que usted ya entró al cristianismo y que es la iglesia en la que se va a casar. Usted y yo tenemos que entender que, como en la mafia, solamente muertos salimos de aquí, solamente, hermano amado, Dios nos llamó para toda la eternidad. Ella no fue, ¿cuánto cristiano es que usted lo ve hoy aquí? Mañana anda en otros lugares, en otras religiones, porque no ha tenido la convicción, ¿verdad? Pero la novia, la que tiene la convicción, se despoja de todas las costumbres paganas, de todo aquello que aprendió en Moab, todo lo que aprendió de todos sus dioses paganos, y acepta a Jesús. Porque ella dice aquí, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová. Mire cómo reconoce a Dios. ¿Por qué no dijo su Dios de ella? Porque ella había reconocido a Jehová como su Señor y Salvador, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces miremos que esta es una entidad, la iglesia, que se tiene que despojar de un montón de cosas: inmoralidad. Usted sabe que cometieron incesto, usted sabe que todo eso tenemos que renunciar siendo cristianos. A veces cometemos inmoralidad con la misma esposa, lo dice la Biblia, no lo digo yo. 1 Tesalonicenses 4, donde el hombre quiere o la mujer quiere hacer cosas que no, pero ese es un tema muy profundo que no voy a tocar, solo darle un pincelazo, porque el matrimonio puede estar fornicando, haciendo cosas indebidas, lo dice la Escritura, aunque estén casados, porque a veces queremos meter las costumbres del mundo a nuestra intimidad, y debemos de despojarnos de todo eso, porque a Dios no le agrada. Entonces hay cosas que tenemos que sacar de la intimidad también, porque Dios lo que quiere es bendecirnos, ayudarnos siempre, pero reconocer que yo tengo que despojarme de muchas cosas. Es como que, mire, es como que usted se pone una playera y la playera le está lastimando, la etiqueta le está cortando. Y usted tiene que quitarse la playera y quitar eso que le está estorbando para que no le siga picando. Eso representa el pecado y tenemos que despojarnos de ello. No se deje estar lastimando, porque hay gente que dice, no, ahí me quedo, y hasta que lo lastima. Entonces tenemos que aprender a despojarnos de ello. Voy a avanzar porque aquí corre el tiempo y yo quiero dejarle esta semilla. Yo sé que ya nos hablaron, nos van a seguir hablando, pero sé que Dios lo que quiere que tomemos este modelo de estas mujeres y que vamos retomando cada una de ellas, viendo de qué se despojaron para poder llegar a ser la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia que tiene una kenosis,
que así como Cristo se despojó de su deidad, de lo bueno, para tomar forma de siervo, forma de hombre, para poder humillarse, para poder obedecer y morir, la iglesia tiene que hacer lo mismo, pero del lado positivo, del lado de que uno tiene que despojarse del pecado, porque siendo iglesia todavía cometemos un montón de errores. Por eso es bien importante que la iglesia entienda que tenemos que ir saliendo de esto. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice: pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí está la mujer. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tenemos que despojarnos del engaño, porque el engaño trae infidelidad. El engaño, la mentira. Llegó la serpiente con astucia. Acuérdense que la serpiente ya evolucionó, ya no es una serpiente ahorita, ya es un dragón. Y va a atacar a la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y quiere comerse, no a la mujer, quiere comerse el fruto de ella. Pero tenemos que ver que la Biblia nos enseña, hermanos amados, que mucha gente va a ser engañada. Mucha, lo dice Mateo 24, que aún los justos van a engañar. La Biblia lo enseña. Mateo 24 habla un montón y dice ahí, como es un capítulo escatológico, habla y dice claramente que tengamos cuidado, porque el apóstol Pablo dice: así como la serpiente con astucia engañó a Eva, a la iglesia, a la esposa del primer Adán, va a querer engañar a la esposa del postrer Adán, que es la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que cuidarnos del engaño. ¿Quién nos puede engañar? ¿Cómo podemos ser engañados? Dentro de la misma iglesia, con algún hermano, con alguna hermana. Incluso hablábamos un poquito sobre el tema de la rebelión, y la rebelión es igual a una falsa profecía, porque acuérdense que Balaam le pagaron con dinero, pero él no fue porque Dios lo envió con agrado. Entonces ahí hay que ver que la rebelión es un prototipo de la profecía. Hay que tener mucho cuidado. Los que profetizamos, los que hablamos, lo que así dice el Señor y Dios no dijo nada, porque puede ser un engaño. Nosotros sufrimos un descalabro hace muchos años por una profecía donde realmente el enemigo vino a matar o a destruir, y claro que esa profecía vino a destruir la iglesia, a dividirla. Y nosotros pues aprendimos, ¿verdad?, a tener mucho cuidado, y seguiremos aprendiendo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el engaño puede aparecer aún dentro de la misma iglesia. Sacaba el ejemplo nuestro apóstol Sergio, aquella mujer que vendía púrpura, que miró a Pablo y le dijo: estos son verdaderos siervos del Altísimo. Y por muchos días le decías, y estaba diciendo una gran verdad, pero Pablo le discernió que era un espíritu de pitonisa, de adivinación. Entonces por eso lo metieron a la cárcel, porque él lo descubrió y le quitó mucho dinero a sus amos, porque de ello ganaban. Pero le hablo del engaño. Tenemos que despojarnos del engaño. No podemos caminar siendo engañados, ni que usted engañe a la gente. ¿Cuánta gente agarra la palabra para engañar? ¿Cuánta gente pone su carita en las iglesias para engañar a los demás? Una carita donde, ay pobrecito, ay pobrecita, donde realmente no es así lo que está ahí. Entonces el engaño, tenemos que despojarnos del engaño. Así como vimos en la figura de Ruth, que ella tuvo que despojarse de muchas cosas, también Eva tiene que despojarse del engaño, de la mentira, del error, porque la serpiente la mordió. La iglesia no puede caminar engañada, ni engañar a los demás, porque eso va a extraviar a muchos de la fidelidad a Cristo. La fidelidad es bien importante, es lo que tenemos que recuperar, porque hay mucha gente que es mentirosa. Realmente se ha perdido la integridad, porque hay gente que uno lo ha agarrado con las manos en la masa, diciendo mentiras, engaños. Entonces, para poder uno recuperar la confianza, se requiere, hermano, de que esa semilla caiga a tierra, muera y dé fruto de arrepentimiento, y crezca y se vea la fidelidad. Entonces pasa mucho tiempo, porque algo que siempre he hablado con la gente, más con los que están cerca de mí: aquí tenemos que caminar en transparencia, en integridad, y lo que tenemos que decir sea la verdad, porque muchas veces tomamos la mentira, el engaño, y el único que es padre de mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nos tenemos un Padre verdadero. Así que despojémonos de todo engaño, de toda mentira, de todo aquello que nos desvía de la fidelidad a Cristo, porque es algo que es bien difícil, hermano, es muy, muy peligroso caminar. Yo no sé si usted conozca gente mentirosa, que engaña,
fraudulenta, hermano, que dice, que promete y no hace. Pero aquí la iglesia de Cristo tiene que ser verdadera y debe de caminar como Dios manda. Vamos a ver otro ejemplo. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Está Labán buscando sus ídolos. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Vemos a Raquel, que es prototipo de la iglesia también, donde usted puede decir, pero nosotros ya no tenemos idolatría, nosotros ya tiramos los ídolos, nosotros no tenemos esto. Perdóneme, pero hay muchas cosas que son en forma de idolatría. Lo que es primero, antes que Dios, se llama idolatría. Puede ser tu llamado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, puede ser tu trabajo, tu negocio, tu quehacer, tu lavadora, puede ser tu cocina. Algo que se antepone antes que Dios se llama idolatría. Puede ser el dinero, hacer que tu mentalidad solamente estar pensando en hacer dinero, plata, ¿verdad? Ídolos es, tenemos que despojarnos de ello. La idolatría es algo que abomina el Señor. Hay gente que ya no tiene imágenes, gracias a Dios, espero que ya no esté así, ¿verdad? Porque cuánta gente todavía tiene idolatría en su corazón, idolatría, no sé, la televisión, el internet, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo creo con todo mi corazón que tenemos que despojarnos de ello, hermano. No sé cuánto llevemos, pero hemos hablado de Ruth, de lo que tiene que despojar. También hemos hablado de Eva, pero ahorita estamos hablando de Raquel, que es figura de la iglesia, que tiene que despojar de la idolatría. Idolatría tiene que haber una kenosis para poder llegar ahí y llegar a casarnos con el Señor. Entonces, ¿qué puede hacer otra cosa que se llama idolatría? Puede ser la iglesia, que tengamos como ídolo el templo o el llamamiento más que a Dios, ¿verdad? Sabiendo que al que tenemos que amar por sobre todas las cosas es Dios. Tenemos que amar nuestro llamamiento, amén, pero no más que a Dios. Tenemos que aprender a ser como Marta, como María y como Lázaro, ¿verdad? Un tiempo de adoración, de intimidad con Dios, un tiempo de servicio como Marta, y tenemos que escuchar la palabra como Lázaro. Y hay la gente que solamente puro servir, y jamás se llena la presencia, jamás adora a Dios. Entonces eso se llama idolatría. Eso es algo que tiene que sacar de su corazón, porque nunca lo ves adorar, nunca lo ves metido con Dios, nunca lo ves escuchando la palabra de Dios, solo quiere estar sirviendo. Entonces eso ya se fue a un extremo. Eso puede matar a la gente. Por eso es que aquí se les va dando horarios y se les va dando estos turnos. Te toca tal día, el día que no te toca, ven a adorar a Dios, vete a meter con Dios. Y si no lo ves ahí, es porque solamente tiene idolatría. Porque si no lo pones en el rol, no viene. Entonces se llama idolatría. Entonces tenemos que aprender a despojarnos de la idolatría. Y realmente la iglesia que se va a casar hay que despojarnos de ello. Entonces Raquel tomó los hilos dice, y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Se sentó para cubrirlos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Por qué no le dijo a su papá, mira, aquí están? Porque hay iglesia que tiene ídolos metidos y toda mentirosa, engañando. Ya lo que tenemos que ir aprendiendo. Despojémonos de todo eso, porque eso se llama peso y después trae pecado. Entonces eso nos desvía. El capítulo 12 de Hebreos habla de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual ver al Señor, puesto los ojos del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. O sea, pero el versículo 1 es donde empieza, despojémonos. Entonces tenemos que irnos despojando, hermano. Y yo creo que es un buen día, no solamente hoy, sino todos los días, para decirle, Señor, yo solito me despojo de esto. Yo quiero que esto se quite de mí. Yo mismo me lo quito, ¿va? Engaño, mentira, costumbres, idolatría, todo lo que hemos mencionado, que usted no tiene, gracias a Dios, porque es cristiano. Pero si hubiera alguna de estas cosas en su vida, usted mismo, no necesita que vaya al pastor a decirle, no necesita que un anciano, que un profeta le diga, usted mismo diga, yo me voy a despojar, porque yo amo a Dios, porque lo hago por convicción, lo hago porque me lo ha revelado, que yo tengo este problema, yo lo voy a quitar de mi vida para poder ser la novia del Cordero. Espero darme a entender, hermano, y no abrumarlo con mucho,
porque para mí es un deleite estar aquí hablando del Señor, predicando su palabra. Y en el Génesis 18:12 aparece Sarita. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Esa es una pregunta, porque llegó el Señor, nuestro Dios, a visitar su casa. Y Abraham lo atendió, y después que lo atendió, Abraham no le pidió nada. Simplemente él tomó realmente la bendición de llegar y ofrendarle al Señor, y eso le arrebató una bendición. Le dijo: tu esposa va a quedar embarazada. Y empezó a reírse. ¿Cuánta gente se burla cuando hay una profecía? Así dice el Señor. ¿Cuánta gente se burla de lo que el Espíritu Santo está haciendo? Dios ya te sanó, y empiezan: no, y ¿por qué no cambia la gente? ¿Y por qué empiezan a señalar? Entonces la iglesia tiene que despojarse de todo esto. La iglesia debe despojarse de la burla, hermano. Burladores hay, y tenemos que despojarnos de todo esto. ¿Cuánta gente empieza a burlarse de la gente que habla en lenguas, que tiene un don, hermano, que adora a Dios, que exalta al Dios? Dentro de las mismas iglesias se burlan. Hay burladores. Entonces Sara se rió, es prototipo. Tenemos que despojarnos de la burla, despojarnos de estarnos, aquí venimos a adorar a Dios. Y si alguien levanta su voz y habla en lenguas y profetiza, hay mucha gente que se burla porque danza. Mira cómo danza, mira qué ridículo hace. No lo hacemos para ti, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para aquel que dio su vida por nosotros. Dijo David: yo estoy danzando para aquel que me puso por rey en lugar de tu padre, dijo a Mical. Entonces tenemos que entender que la mujer, la iglesia, la entidad, la Sara, la que se casa, tiene que despojarse de la burla y de la incredulidad, porque se burló, se rió, incrédula, porque el versículo 3 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Por qué se rió? Preguntó Dios a Abraham, a la cabeza. ¿Por qué se está riendo Sara? ¿Por qué se burla? ¿Por qué es incrédula? Y el versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Si Dios quiere que en este tiempo seas bendecido, vas a ser bendecido. Tienes que creerlo. No te estés burlando. A veces que uno predica, y la gente dice: tiene tiempo diciendo que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, y entre más nos dice, menos tenemos. Pues se burlan y son incrédulos, no reciben. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque para Dios no hay ninguna cosa difícil. No hay ninguna cosa difícil para Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús esta mañana que Dios ya te sanó, que Dios ya te liberó, que Dios ya te prosperó, que Dios ha hecho la obra perfecta en ti y en mí. Yo sí le creo a Dios, yo no me burlo de Dios y ni me voy a burlar de nadie, porque cuando escucho una profecía digo: Señor, amén, recibo, gracias Señor, porque yo sé que Dios está hablando a través de esa vasija. Pero mucha gente burlona, incrédula como Sara, que tenemos que despojarnos de ello, hermano, porque si no, vamos a dar la talla. Versículo 15, voy cerrando el mensaje. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Mire, aparte de que lo negó, aparte de que no creyó, se burló, mintió, dijo: no me reí, cuando Dios la estaba viendo. Mire todo lo que involucra el pecado. Dice, y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces tenemos que despojarnos de todo esto. Y la iglesia amada, la que se va a casar debe ser sincera, transparente, debe reconocer su pecado. ¿Por qué Sara no reconoció que se había reído? ¿Por qué no reconoció que Dios le iba a dar un hijo? ¿Por qué no creyó? ¿Por qué se burló? ¿Por qué? Siendo que ella vivía con Abraham. Abraham yo creo que le predicaba, Abraham yo creo que le enseñaba. Mira, tenemos un Dios todopoderoso. Mira, nos dijo que nos saliéramos, dejáramos muchas cosas de Ur de los Caldeos, nos despojáramos de todo aquello. ¿Por qué no ha creído? ¿Por qué la iglesia en este tiempo no cree? Porque está en medio de una pandemia. Si Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. En Él no hay variación, en Él no hay cambio, hermano y hermana que me estás escuchando. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y seguirá bendiciéndonos a nosotros que le hemos creído. La gente incrédula, la gente que duda, ¿no? Y aún a Sara le puso su escarmiento. Y claro que tenemos que aprender nosotros a despojarnos, porque cuánta gente no cree.
¿Cuánta gente no cree? Tu esposo es salvo, tus hijos son salvos. Si andan de marihuanos, andan de borrachos, andan de esto, andan de ladrones. Sí, pero eso es lo que tus ojos ven, pero no has visto que Dios está haciendo la obra. Porque el que cree todo lo es posible. La Biblia dice, cree tú y toda tu casa es salva. Yo me abrazo de ello y yo lo creo. Y la Biblia dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que tu familia, tú y tu familia van a servir al Señor. Aunque ahorita tú no lo veas y tú estés pasando por alguna situación adversa, pero yo sí creo con todo mi corazón que Dios, hermano, ha salvado a toda mi familia, a todos mis hijos, a todos mis nietos. Yo, mire, viene uno en camino, todavía no lo conozco, pero sé que es salvo y sé que es un siervo, una sierva de Dios. Yo ya lo sé. Los hijos de mis hijas, de Jania, de Yareli, algún día los tendrán y van a estar dentro de la bendición de mi Padre. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, yo sí le quiero dejar eso en su corazón, que hay que despojarnos. La iglesia tiene que despojarse como Ruth, tiene que despojarse como aquella Eva, tiene que despojarse como aquella Raquel, tiene que despojarse como Sara, de cosas que no le agradan a Dios. Mire que siendo ya las privilegiadas, que siendo las escogidas, que siendo las amadas, que siendo las que Dios eligió. Entonces, se requiere, amados hermanos, que reconozcamos que hay cosas que tenemos que dejar, como idolatría, como costumbres, como malas acciones, como, mire el mal carácter, hermano amado, que tenemos a veces. Eso nos estorba para llegar a la estatura. Somos como la lámpara de Aladino, solo nos frotan tantito y nos sale el mal genio que hay dentro, allá adentro. Entonces, hacemos cosas que no. Por eso hoy en esta preciosa mañana yo quiero dejarte esta semillita de amor, que comprendas que no se trata de señalarte a ti ni señalarme a mí, sino que tú mismo te despojes, que seas humilde como Jesús y que digas, yo tengo esto, yo estoy fallando, esto no me sirve, esto lo tengo que dejar, mi mal carácter, mis malas palabras, la mentira, la idolatría, las costumbres. Yo no puedo seguir siendo como los demás porque a mí Dios me escogió para ser la esposa, para ser la novia, hermano. Y yo voy finalizando. Este versículo lo tomé ayer, Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, esta es la samaritana cuando se encuentra con el amado. Dejó su pozo y dejó su cántaro. La costumbre, la religión. ¿Qué cosas te enseñaron en otras iglesias que todavía las traes impregnadas y quieres venir a imponer en la iglesia donde estás congregándote? A lo mejor aprendiste con los testigos contra Jehová y quieres venir a meter ahí cosas que no, o con los mormones. A lo mejor aprendiste en una iglesia evangélica donde solamente era puro garrotazo, hermano, o donde había mucho libertinaje y quiere venir uno a imponer. Es que yo aprendí esto. Hay gente que ha querido venir a imponer sus cosas aquí. Le digo, no papito, no mamita, aquí pues Dios trabaja así, hay un orden. Terminan yéndose, renunciando, porque no están de acuerdo y pues definitivamente o se despojan de todo aquello o se despojan, porque no podemos caminar así. Esta mujer samaritana estaba tan acostumbrada a su pozo y a su cántaro. Dejó su cántaro, dejó su pozo y llegó a Jesucristo. Entonces tienes que despojar, me voy a despojar de todo lo malo, porque es la novia que se va a casar. Yo no estoy diciendo que no eres salva, que no eres salvo, que no eres parte del cuerpo, sí, pero para ser la esposa de Cristo tenemos que despojarnos de muchas cosas que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios, y eso se llama humildad. Cerrar con este versículo de Marcos 14:3. Pero él, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Era una mujer pecadora, pero traía un alabastro que valía mucho. El puro frasco valía mucho, y lo de adentro, imagínate cuánto valía. Dice que abriendo el vaso de alabastro,
se lo derramó sobre su cabeza, se despojó. ¿Cuánta gente ama más las cosas materiales que a Dios, hermano? La iglesia no puede amar más las cosas terrenales. Son buenas. Bendigo tu ministerio, tu llamado, bendigo tu trabajo, tu empresa, tu negocio, porque sé que papá Dios te lo dio. Pero bendigo más a aquel que te dio las cosas, que se llama Dios. La gente tiene que aprender que esta mujer la señalaron. Simón dijo: mira, si fuera profeta debiera discernir que esa mujer es una pecadora. Pero esa mujer pecadora trae algo de mucho precio para Dios, para Jesús, que se despojó de eso, que no le importó. No le importó. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias como los Judas? ¿Y qué se va a hacer con tanto dinero? ¿Y qué se va a hacer con tanto dinero? ¿Y qué se va a hacer con tanto dinero? Solo les importa más el dinero que la presencia de Dios. Porque dijeron: ese perfume se hubiera vendido por 300 denarios. Ese dinero se hubiera dado a los pobres. No, él quería sustraer de todo eso. ¿Cuánta gente adentro de las iglesias solamente señalando qué se hace con todo lo que entra? ¿Qué hace el pastor con todos los diezmos? ¿Qué hace con todas las ofrendas? ¿Qué está haciendo? Y solo hay gente que solo está y no se pone a pensar que esta mujer, agradecida con Dios, llegó, se metió y derramó, rompió su albastro, y el perfume se llenó de olor toda la casa. Entonces ella se despojó de algo muy valioso. A lo mejor ella dijo: yo no valgo mucho, Señor, pero tú vales todo aquí. Tú eres el que más le da valor a este lugar. Entonces ella dijo: yo soy una pecadora. Sí, lo que dicen, no sirvo para nada, pero aparté lo mejor para ti. Este perfume de mucho valor y de mucho precio es para ti, mi Jesús. No es para Simón, no es para esta casa, es para ti, mi Dios. Tú tienes que aprender a dar lo mejor a Dios, a despojarte de lo mejor a Dios. Ese perfume es para Él. Ese perfume es para nuestro papá. Cada vez que vienes a servir, cada vez que vienes a adorar, cada vez que vienes y obedeces, eres humilde. Cada vez que levantas tus manos, cada vez que danzas, lo recibe Dios como un perfume. Y aunque Él sabe que pecamos y fallamos, pero ese perfume habla mucho de ti. Habla mucho de ti, de la iglesia que se desprende, que se despoja. ¿Cuántas veces te has quedado sin comer? ¿Cuántas veces has quedado a lo mejor sin ningún peso en tu bolsa? Pero como la mujer viuda, tus dos blancas, ahí están para el Señor. No faltas al culto, pero no falta que aquel te honre, como lo hizo con esta mujer. Que ese Dios maravilloso honre a su amada, y que lo que ella hizo se habla por siempre. Por siempre quedó escrito, quedó marcado. La iglesia debe ser la novia del Cordero, la que adore, la que se despoje, y que todos tengamos en primer lugar las cosas materiales. No valen tanto como la presencia de Dios. Yo entiendo eso. ¿Cuántos hemos dicho: mejor es tu presencia que la vida? Y a veces eso solo es un cántico, porque a veces cuando Dios te pide algo, se lo negamos. A veces cuando Dios nos pide una cosa material, nos duele. Yo he visto en las iglesias, Dios nos ha permitido visitar, y aún a que pastoreamos, a veces la gente se pone y se irrita porque Dios le pide algo, solo para decirle: mira, quiero ver cuánto me amas. Aprendamos a que hay que despojarnos para ser la novia de Cristo. Así como estás, dile: aquí está mi perfume, Señor. Aquí está mi perfume para ti. Ahí donde estás, yo te bendigo en nombre de Jesús. Tú eres la amada, la novia, la que se va a casar con Cristo. Pero que tienes que despojarte. Tú y yo tenemos que despojarnos de muchas cosas, del peso y del pecado que tan fácil nos hace. Pero algo que debes de hacer es adorarlo, servirlo, amarlo más que a tu propia vida. Te va a llevar
a niveles de gloria muy grandes. Aquí estamos, Dios. Hay una kenosis en la novia. Hay un desprendimiento. Nos despojamos del peso y del pecado. Se ha quitado la enfermedad, la zozobra, la incredulidad, la burla, el miedo. Se ha arrancado cada pensamiento de mentira, de engaño, costumbres, paganerías, idolatrías. Y que solamente suba nuestro perfume a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe. Padre mío, en el nombre de Jesús. ¿Qué importa? ¿Qué importa que digan de nosotros lo que quieran? Es para ti el perfume. Es para ti la gloria. Es para ti la honra, mi Dios. No dejes de besar sus pies nunca. No dejes de amarlos nunca. Es lo mejor que nos pudo haber pasado a ti y a mí. Conocerlo a Él, siendo pecadores. Tú eres la Ruth que se va a casar con vos, pero tienes que decirle: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vaya yo iré, y donde quiera que muera yo moriré. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por tu sangre. Sigue derramándote sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Bendecimos a tu amada, a los pastores, a las iglesias, a la iglesia tuya que has comprado con tu sangre, y que podamos reconocer que tenemos que seguir despojándonos de muchas cosas, Señor, hasta tu regreso. Espíritu Santo, revela a tu iglesia que tenemos que ir dejando poco a poco, o de tajo quítalo tú, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes hasta la muerte, hasta que tú nos llames, hasta que tu presencia, Señor mi Dios, nos llame. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, y declaramos que este perfume es solo para ti, solo para ti. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Besamos tus pies. Besamos tus pies. Tu iglesia te da la honra y la gloria. Gracias por tu buena palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Padre, te agradecemos por la oportunidad, el privilegio. Que esta palabra no caiga a tierra, Señor, sino caiga en el corazón de tu amada, y que produzca el fruto, Señor, que tú has, Padre Santo, enviado sobre tu iglesia. Damos gracias porque nos das la oportunidad de seguir predicando tu palabra y adorándote, que es lo más importante, papito lindo. Terminamos hoy, pero seguimos con otra enseñanza más. Así que te dejo, te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue las transmisiones, o solamente mediodía. Así vamos a ir los sábados, porque se va normalizando todo hasta que Dios nos diga que dejemos de hacerlo, pero yo creo que nunca, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a predicar. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús, a ti y a los tuyos. Estamos en contacto. Dios te bendiga. Mando abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.